Les hablo desde el Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a su podcast desde el Pebetero. Estamos aquí una vez más para hablar acerca de la actualidad de nuestros Pumas, y la verdad es que hoy vamos a hablar de cosas bastante tristes, bastante confusas en cuanto a la actualidad del equipo, porque pues es muy incierto lo que puede pasar con los Pumas en esta recta final prácticamente del torneo de la Apertura 2025. Porque durante todo el certamen Pumas ha dejado algunas buenas cosas, otras muy malas, otras se pueden mejorar, pero la verdad es que Pumas ha sido un equipo bastante intermitente, bastante bipolar, en el sentido de que pues en algunas ocasiones dan muy buenos partidos, los ganan, otras ocasiones dan muy buenos partidos, los empatan, otras ocasiones dan pésimas exhibiciones y los pierden, como en el caso del clásico capitalino en contra del América el pasado sábado. Pumas venía de haber perdido en contra de los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez a media semana, en una jornada doble bastante intensa, porque pues lo que pudo haber sido un partido de mero trámite en el papel, como siempre lo he dicho en este podcast, en estos episodios, pues yo creo que siempre hay que guardar cierto respeto ante algunos, más bien ante la mayoría de los rivales, porque pues no sabes qué sustos te pueden dar al momento de que se está jugando el partido. Y pues básicamente fue eso, ¿no? Eso fue lo que pasó en este partido, porque durante muchos minutos, y es una constante en Pumas, durante muchos minutos ceden el control del balón, pero pues tienen ciertas llegadas que no aprovechan, ¿no? Y esto es algo que ha venido arrastrando Pumas durante muchísimo tiempo, durante muchísimos torneos, en el sentido de que les hace falta ese hombre que sea efectivo, ese hombre que, pues, las que tenga, las meta, ¿no? En el área, sobre todo, ¿no? Que Pumas ya está muy acostumbrado a tener tener ese hombre o esos dos hombres de referencia. Hay que recordar que muchísimos años Pumas jugó con un 4-4-2 bastante marcado, o por lo menos jugaba con dos delanteros muy marcados, en el sentido de que pues históricamente Pumas ha tenido duplas bastante importantes en la delantera universitaria, ¿no? Cosa que pues en estos últimos años se ha perdido. Yo creo que la última dupla más o menos efectiva fue Charly González y Juan Ignacio Dineno, pero de ahí en más creo que la directiva no ha podido encontrar a esos hombres que le puedan dar esa seguridad y esa efectividad, que es lo que de alguna manera en estos momentos preocupa a la afición, deberá estar preocupando al cuerpo técnico y mucho más a la misma directiva, ¿no? Porque pues de alguna manera eso es lo que ha afectado, ¿no? Ciertos errores bastante puntuales, y en ocasiones ni siquiera son errores de los delanteros, ¿no? Obviamente pues se busca que la efectividad sea mayor, sea lo más cercano a la perfección posible, pero hay otros aspectos, hay otras líneas en el campo en las que se sigue fallando, ¿no? Una de ellas es el mediocampo. Cuando creíamos, o por lo menos cuando yo creía, que Pumas tenía resuelto el tema del medio campo con Adalberto Carrasquilla, en algún momento sí llegué a pensar que Aaron Ramsey podría aportar mucho más de lo que se esperaba, porque lo repito, ¿no? Lo he dicho muchas veces en redes sociales. Se tunde y se le tira muchísimo a los refuerzos antes de que lleguen y antes de que se muestren. Yo creo que para este torneo, en el papel, históricamente, se ha tenido uno de los mejores mercados de fichajes en la historia de Pumas por los nombres que llegaron.
Falta que esos nombres hagan su trabajo y pues den esos resultados que se esperan. De todos los refuerzos que llegaron, creo que el mejor ha sido sin duda alguna Keylor Navas, porque ha salvado al equipo en muchas ocasiones desde que llegó y desde que debutó en contra de Querétaro. Por ahí las derrotas pues obviamente es un conjunto de muchas circunstancias que no creo yo, o por lo menos yo no le achacaría los errores de los goles a Keylor Navas. Pero pues es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Este es un deporte en conjunto en su naturaleza y yo creo que pues eso es lo que está faltando, que el equipo verdaderamente sea un equipo, sea un grupo unido, a pesar de que eso se nota pues dentro del vestidor no se ha filtrado, no ha habido rumores ni se ha confirmado, mucho menos el tema de que sea un vestidor roto, de que alguno no se lleve con el otro, sino al contrario, ¿no? En las entrevistas que se han subido y que se han dado a conocer de distintos jugadores, pues hablan de eso, ¿no? De que se encontraron con un grupo bastante unido, bastante fuerte, con calidad humana, que eso también es importante en cierto sentido. Pero lo que falta es que esa parte interna se traslade hacia el medio campo, ¿no? En este último partido yo creo que los únicos que se rescatan es precisamente Keylor Navas y Pablo Benevendo, que durante todo el primer tiempo no dejó hacer absolutamente nada a Alan Saint-Maximin. Y en el segundo tiempo, pues prácticamente todos se perdieron, ¿no? Aunque siguieron siendo los dos constantes, ¿no? Durante el primer tiempo yo podría agregar a Jorge Rubalcaba, que fue el único que intentaba presionar, hacer una presión alta para buscar lo que consiguió con el primer gol que adelantaba a los Pumas en este clásico capitalino, ¿no? Buscar un error o buscar quitarle el balón a los defensas e incluso al portero, a Luis Ángel Malagón, que en algún momento pudo haber llegado a suceder, ¿no? Por estas presiones altas. Por ahí se llevó un golpe, un recuerdito por parte de Jorge Rubalcaba, pero de ahí en fuera, de estos tres, nadie más quiso lucir, quiso destacar en el funcionamiento del equipo. Y yo creo que hay una parte también muy marcada en el sentido de que yo creo que Aaron Ramsey podría jugar dentro de la contención. Si bien no es un jugador tan rápido, pero yo creo que podría aportar más desde la contención. Tomando en cuenta la última alineación de Efraín Juárez, que salió con Navas en la portería, Benevendo como lateral por derecha, Natán y Azuaje en la defensa central, que Azuaje estuvo un poco perdido a comparación de las actuaciones que nos había regalado en partidos anteriores, y Álvaro Angulo como lateral por izquierda. Carrasquilla y Trigos en la contención, y aquí es donde yo haría el cambio por Ramsey y Trigos en la contención, Vite por banda derecha y Rubalcaba por banda izquierda. Ramsey jugando por detrás de JJ Macías, que en este partido vivió su primera titularidad con Pumas, en el sentido de que pues el Memote salió tocado del partido en contra de Juárez y no estuvo entrenando al parejo del grupo durante los 3 días que le restaron para preparar el partido. Y por eso es que Efraín Juárez decide mandar a JJ Macías de inicio. Otra cosa positiva que veo pues dentro de todo lo malo que ha sucedido, pues es esta parte de que Santiago López ya regresó a la convocatoria. En este partido estuvo en la banca, no fue requerido, pero ya estuvo en la banca, ya está prácticamente a disposición de Efraín Juárez en caso de que pues lo necesite. Hablando de JJ Macías, pues lleva hasta el momento 2 goles, uno en contra de Mazatlán de penal y otro en contra de Tigres en el 1-1, que pues prácticamente el equipo deja escapar esos 2 puntos de más por, en primera, por el penal fallado de Aaron Ramsey, también hay que decirlo, y en segunda por la falta cometida por José Luis Caicedo prácticamente pues muy pocos minutos después de haber anotado el 1-0 JJ Macías, ¿no? Se pierden esos 2 puntos, se suma solamente 1 y eso es lo que de alguna manera a lo que me refiero, ¿no? Con errores bastante puntuales. Ya tenían prácticamente el resultado en la bolsa fuera de lo que ya había sucedido con Ramsey. Creo que el hecho de que
JJ Macías haya entrado y a los pocos minutos de que entró se mandó este gol, que prácticamente es un gol, pues en conjunto es un muy buen gol, porque es una conducción de Carrasquilla que mete el centro al área de manera muy inteligente, viendo a Jorge Rubalcaba y a JJ Macías dentro de la misma. Rubalcaba hace una pantalla para que pase el balón, JJ recibe, se acomoda de manera inmediata, de manera muy rápida. La verdad es que al momento de ver la repetición, pues sí sorprende la manera en la que se acomoda, saca el tiro de zurda y vence a Nahuel Guzmán para poner el 1-0 en el encuentro. Pero, repito, pocos minutos después, José Luis Caicedo comete una falta, se cobra un tiro libre y en el mismo cobro de esa falta ocasionada por José Luis Caicedo, le jala la playera a un jugador de Tigres dentro del área. Prácticamente, pues es obvio el jalón, ¿no? Muchos se fueron con esta polémica de que si se marcaran estas en todos los partidos, pues habría 14 penales cada partido, pero pues la verdad es que no había ni cómo defenderlo para pues decir que el arbitraje estaba influyendo en este partido, ¿no? La verdad es que sí ha habido otros partidos en los que el arbitraje influye directamente en el marcador, pero en este y sobre todo también en el del América creo que no es el caso. Los errores que ha habido sí son de manera muy descarada, por decir alguno, el penal del 4-1 del América, para mí no era penal. Para todos, creo que para la mayoría no era penal. Incluso hay analistas arbitrales, los exárbitros, creo que la mayoría coincidieron en que no tenía que haberse marcado como penal, a pesar de que hay un ligero contacto, pero pues ese contacto no es como para que hiciera caer a Alejandro Zendejas, ¿no? De alguna manera, pues, repito, no influye porque pues el partido ya estaba sentenciado, Pumas no estaba ni cerca de anotar un segundo gol y pues de alguna manera no influye tan directamente con el resultado, ¿no? Si lo quitamos, pues el partido hubiera quedado 3-1, repito, no hubiera influido tanto, pero pues sí hay bastantes cositas que no terminan por convencer por parte del arbitraje, en el sentido de que pues siguen haciendo mal su trabajo, ¿no? Y yo lo he comentado en episodios del podcast, en redes sociales, y creo que también algunas personas coinciden conmigo, ¿no? No es un hecho de que haya una campaña como tal en contra de Pumas, que por cierto, puede ser que Pumas reciba una sanción económica por las declaraciones de Luis Pérez al término del partido contra el América, porque precisamente se quejó de esto, ¿no? Dijo casi textualmente lo que acabo de decir. Cree que hay una tendencia para marcar en contra de Pumas, o que las cosas a favor de Pumas no se marquen. Habrá que esperar a un comunicado oficial. Y también en este partido se fue expulsado Efraín Juárez por pues prácticamente mentarle la madre a todo el equipo arbitral de este partido, encabezado por César Arturo Ramos Palazuelos, que pues repito, es un árbitro al que le gusta tener el protagonismo, que le gusta ser el centro de atención, y que pues en este sentido expulsa a Efraín Juárez por esto mismo, que Efraín no se lo dijo directamente a él, se lo dijo al cuarto árbitro, pero pues evidentemente se lo iba a decir al central y lo mandó al vestidor poco antes de terminar el primer tiempo. Este es uno de los otros problemas que tiene Pumas. Es un problema muy serio, en el cual pues hemos perdido a jugadores por suspensión de tarjetas, por acumulación de tarjetas, perdón. Jorge Rubalcaba ya se fue suspendido, Rubén Duarte ya se fue suspendido, José Luis Caicedo se fue con roja del partido en contra de Juárez, pero de alguna manera esas tarjetas se anulan y supongamos, ¿no? Regresa contra Chivas, y si contra Chivas es amonestado, se tendría que ir suspendido el siguiente partido, ahora sí, por acumulación de tarjetas. Son dos sanciones distintas. Nathan Silva está a una tarjeta de irse suspendido.
Han expulsado ya en varias ocasiones a miembros del cuerpo técnico, a Efraín Juárez en esta ocasión, y yo creo que es un tema que se tiene que trabajar y que hablar en el vestidor, en cantera, desde la directiva, porque no te puedes dar este lujo de cometer faltas innecesarias en momentos del partido en donde, pues, precisamente es una falta innecesaria. La mayoría de estas tarjetas han salido por faltas cometidas en el medio campo y en minutos que no son cruciales dentro del juego, ¿no? Si hay un punto en el que coincido con Efraín, si son jugadas en las que de alguna manera sí o sí tenías que bajar al rival por estrategia, ok, se entiende. Pero no es posible que cada partido haya 3, 4. No me acuerdo si fue en este partido contra el América o contra Juárez. Antes del medio tiempo, creo, si no me equivoco, antes del medio tiempo había 5 jugadores de Pumas amonestados. Eso te condiciona, y eso te condiciona de manera innecesaria, porque a pesar de que supongamos que sí existe una campaña en contra de Pumas, pues le estás dando todas las herramientas al árbitro para que te amoneste y para que siga siguiendo esa campaña, ¿no? En el caso de que existiera, porque no hay manera de confirmar que exista o que en verdad el arbitraje esté actuando en contra de Pumas. Creo que es un tema que se debe de solucionar desde adentro, porque también lo he dicho muchas veces, al arbitraje nunca y nadie le va a ganar. Nunca ni nadie le va a ganar al arbitraje, y esto es algo que tienes que resolver desde adentro, desde el vestidor, desde el campo, desde la manera en la que llegas a los balones, en la manera en la que cortas las jugadas, en la manera en la que reclamas incluso, porque ahorita actualmente ya no todos pueden reclamarle al árbitro, ¿no? En caso de que el capitán sea el portero, como en el caso de Pumas, que es Keylor Navas, un jugador de campo debe ser el representante del capitán para poder dialogar con el árbitro en estas situaciones. En el partido en contra del América, el representante precisamente era Natán Silva, y se lleva la tarjeta justamente por reclamar una falta, si no me equivoco, en el primer tiempo. Pero pues de alguna manera esto te condiciona, ¿no? Y repito, le estás dando todas las herramientas al cuerpo arbitral para que te sigan amonestando, para que se sigan acumulando estas tarjetas y para que tú sigas perdiendo jugadores en partidos importantes, ¿no? Si bien a muchas personas, y me incluyo yo, no nos gusta cómo juega José Luis Caicedo, de alguna manera cuando no está se nota su ausencia, ¿no? A pesar de que es un jugador que sí tiene muchas deficiencias, pues la ausencia de esta pieza sí se nota, y también ese es otro de los problemas en los que se ha visto involucrado Pumas, ¿no? Que dependen de ciertas piezas dentro del campo. No hemos tenido esa situación, y espero que tarde mucho en llegar a esa situación en la que Keylor Navas no esté disponible y tenga que salir Miguel Pol, ¿no? O que tenga que salir Pablo Lara en caso de que sea después del Mundial Sub-20, porque ahorita Pablo Lara está en el Mundial. Pero si se pierde por errores del portero, como en los primeros partidos del torneo con Rodrigo Parra, pues sigues dependiendo de una posición, ¿no? Creo que la línea en donde más jugadores se tienen es en el medio campo, y donde puedes echar mano de lo que tienes en la banca, en la sub-23, etcétera. O incluso también puedes resolver ciertas cosas en la línea defensiva, pero arriba creo que es donde estás un poco más limitado, ¿no? Al no llegar el 9, que fue toda una novela, el hecho del 9, que cada presentación de cada refuerzo se le fue preguntando precisamente a Eduardo Saracho cómo iba ese tema, ¿no? Y él dijo que pues era un mercado muy largo y se lo iban a llevar con mucha calma, con tanta calma que ni siquiera les dio tiempo de cerrar un 9 al final del mercado, ¿no? Era el 12 de septiembre y pues nada más no llegó el fichaje. En las últimas horas de ese mismo día se hablaba de que Chimi Ávila iba a ser el 9 de Pumas,
Pero pues no, al final el mismo jugador cambió sus condiciones, cambió temas contractuales, supongo, no sé si de dinero o temas meramente contractuales, y la directiva de Pumas pues ya no pudo hacer más. Pero afortunadamente JJ ha entrado bien, ha respondido bien, lleva 2 goles en 4 partidos, si no me equivoco, y yo creo que también Alan Medina necesita más oportunidades en la titularidad. O si lo va a utilizar de cambio, pues muchos más minutos, que el cambio se haga un poco más temprano, porque pues esa también ha sido la parte que afecta un poco al equipo, ¿no? Los cambios vienen en ocasiones de manera muy temprana, pero también en otros partidos cuando lo necesitas, hace los cambios demasiado tarde. Creo que tanto Alan Medina como JJ Macías, que fueron los últimos refuerzos que llegaron, han mostrado que tienen esta hambre y lo que dijeron justamente en su presentación. Tienen ganas de demostrar que esta es la oportunidad de su vida, de que JJ dijo que es prácticamente como si volviera a debutar, ¿no? En una entrevista con Rodrigo Celorio dijo que pues esta expectativa y todo este trabajo previo que él hizo para poder recuperarse, incluso pensaba prácticamente en el retiro, ¿no? Pero pues todo este trabajo previo que él hizo de manera personal, pues también habla de las ganas que él tiene de seguir con su carrera, ¿no? Tiene 25 años y yo creo que puede tener esta última oportunidad. Yo creo que sí podría ser su última oportunidad, porque una lesión como las que ha tenido anteriormente, así de fuertes a los 25 años, yo creo que sí va a ser un poco más complicado regresar. Pero ojalá no sea así, ojalá mantenga este nivel, ojalá que las lesiones lo respeten y que pueda seguir aportando en el esquema donde Efraín Juárez lo vea dentro de su esquema. Si es como cambio, pues que siga respondiendo, porque repito, contra Tigres entró y a los pocos minutos marcó gol. Y también por ahí se empezó a especular acerca de una ligera molestia por parte de Guillermo Martínez, y no directamente con JJ, sino pues tal vez una molestia de manera personal, porque pues repito, vuelve a entrar JJ, marca a los pocos minutos, ya había marcado en contra de Mazatlán de penal, y contra Tigres entra y a los menos de 5 minutos marca el gol, ¿no? E incluso cuando meten el gol, la banca se vacía y el único que no sale a festejar es Guillermo Martínez. Porque, pues precisamente tiene pues yo pienso que es esta presión propia de que pues nada más no puede marcar. Afortunadamente marcó en contra de Juárez, pero pues sí se necesita un poco más, apretar un poco más en ese sentido, porque pues las pocas que se tuvieron contra el América, hay una en donde entró de cambio por JJ Macías precisamente, hay un centro de Angulo, si no me equivoco, pasa por frente de él y ni siquiera se avienta, ni siquiera hace el intento por aventarse, que yo creo desde mi perspectiva que si se aventaba podía hacer contacto con el balón. Pero es esa parte de demostrar que pues lo está intentando, ¿no? Si dejas pasar el balón y en la repetición se ve que sí lo alcanzaba, pues obviamente te da un mensaje negativo por parte de Guillermo, ¿no? Entonces, ojalá que pronto se solucione este tema de la contundencia por parte de Pumas, y que no solamente afecta a Guillermo, ¿no? Sino que se han tenido oportunidades creadas para otros jugadores que no terminan por concluirse, ¿no? Yo creo que sí ha sido una mezcla de circunstancias las que tienen a Pumas en este momento al borde de la clasificación a play-in. Lo tienen en el lugar número 10 con 13 puntos, de los cuales se han perdido pues varios, ¿no? Se empató con Necaxa, se empató con Toluca, que a lo mejor con Toluca se tenía presupuestado este empate, ¿no? Por pues lo que es Toluca, se jugó en el Nemesio 10 y hasta cierto punto el empate contra Toluca era un buen resultado. Se empata contra Puebla, ese empate la verdad es que yo no lo entiendo, porque pues en este momento, e incluso en ese momento del torneo, en esa jornada, volteabas a la tabla y Puebla estaba en el lugar 18.
y está en el lugar 18. Entonces no te explicas cómo es que firmaron un empate a 1 con Puebla, un empate a 0 con Puebla, ¿no? Donde no pudiste crear, no pudiste llegar, no pudiste hacer absolutamente nada. Fue en un partido en el que pues no pasó nada, ¿no? No hiciste absolutamente nada por intentar ganar el partido, ¿no? Contra el Atlas se gana por la mínima en un gol agónico de Aaron Ramsey en el 90 y tantos. Pero si no, sería otro empate a 0 firmado en casa, ¿no? Contra Mazatlán, pues fue este cambio, ¿no? Venías de ganarle al Atlas, le ganaste a... Venías de 3 partidos consecutivos empatados, le ganas al Atlas por la mínima, de último minuto, le ganas 4-1 a Mazatlán y ya venía como creciendo un poco esta parte de la confianza de la afición con el proyecto de Efraín, de que el equipo estaba pues amalgamándose un poco más. Vas a casa, recibes a Tigres en CU y viene esta parte, ¿no? Lo que ya platicamos. El hecho de que, pues, se falla el penal de Ramsey, ese es el primer factor que influye, porque, pues, si bien Tigres pudo haber tenido capacidad de respuesta, pues ya tenías la ventaja. Creo que Pumas, al momento de que tiene, en algunas ocasiones, cuando tiene la ventaja, sabe cuidarla, ¿no? Aquí el problema fue contra el América, fue que pues para el segundo tiempo todos salieron prácticamente desconcentrados, sin ganas de aumentar la ventaja o por lo menos defender el 1-0. Creo que pecaron en el hecho de defender de más, le cedieron mucho terreno al América y el América pues obviamente salió a buscar el empate y a buscar la voltereta y terminó goleando a Pumas en el Clásico Capitalino, lo cual pues no te puedes permitir perder de esa manera en contra del América y en su casa, ¿no? El hecho de ganarle al América en el Ciudad de los Deportes es tendría que haber sido un envión anímico importante para lo que resta del torneo, para las fechas que se vienen, porque pues se viene Chivas, que Chivas está solamente un lugar arriba de Pumas, ¿no? Está en el 9º lugar general con 14 puntos, con ganas de seguir escalando y que pues obviamente también en esta jornada se impusieron a Puebla, que, repito, en el papel ganarle a Puebla es prácticamente obligatorio en este torneo, ¿no? Por la actualidad del proyecto que viven los camoteros, ¿no? La jornada anterior, la jornada 10, Chivas le gana 3-1 a Necaxa. Perdieron 3-0 contra Toluca en casa, pero vienen, si lo analizamos, vienen de ganarle a Necaxa, vienen de ganarle a Puebla y pues ahora van a visitar Ciudad Universitaria con pues precisamente lo contrario, ¿no? Chivas viene de ganar 2 partidos, Pumas viene de perder 2 partidos y empatar 1. Y como lo dije al principio, este es un equipo bastante bipolar, bastante cambiante y son capaces de dar un partidazo contra Chivas, pero ir al BBVA y perder como siempre, como nunca se ha podido ganar en el Gigante de Acero. Pero repito, son fechas bastante cruciales para el proyecto de Efraín Juárez. Y también, hablando de Efraín, empezó a surgir una nota, ni siquiera sé de qué medio es, pero salió a la luz una nota repito, no sé qué medio, no sé qué reportero, pero que muy seguros hablan de que la directiva salió muy enojada del Estadio Ciudad de los Deportes el sábado, que no le dirigieron la palabra a Efraín Juárez y que están analizando su salida, analizando el cesar, el contrato de Efraín, lo cual pues es totalmente falso, a menos que Pumas no califique. Eso sí, lo han asegurado algunos. Pumas tiene que calificar sí o sí, como sea, a play-in, creo que mínimo a cuartos de final. En el caso de que Pumas no califique ni siquiera a play-in, creo que ahí sí es donde la directiva analizaría la continuidad del proyecto de Efraín. Pero aún así, yo creo que se tendría que
pues aguantar un poco. Sé que esta parte de aguantar y de tener paciencia ya tiene a la afición cansada, ya tiene a la afición desesperada, pero pues si se siguen cortando procesos esperando a encontrar a ese técnico elegido, pues nos vamos a seguir tardando muchísimo más tiempo en tener un campeonato en nuestras manos. Creo que poco a poco el proyecto de Efraín tendrá que ir agarrando camino. Si lo analizamos de manera fría, pues como se dijo desde un principio, esto es un torneo de transición porque es el primer torneo completo que va a tener Efraín. El próximo año se vienen pruebas mucho más complicadas porque a pesar de que estés jugando el torneo regular, pues vas a jugar Conca Champions y pues obviamente se viene el Mundial de 2026. La liguilla de ese torneo la vas a jugar sin seleccionados, lo que para Pumas significa jugar sin Keylor Navas, sin Adalberto Carrasquilla, sin Pedro Vite. Y en el caso de que Álvaro Angulo siga manteniendo este nivel y el técnico lo siga llamando, vas a jugar sin Álvaro Angulo y tendrás que echar mano de lo que tengas en la banca. Para el próximo torneo será importante aprovechar el mercado de invierno para reforzar la plantilla que tienes. Tal vez no tu 11 titular, pero sí reforzar lo que tengas en banca y lo que puedas utilizar para el próximo torneo, porque va a haber doble competencia y en algún momento te vas a quedar sin tus seleccionados en caso de que califiques a la liguilla, porque ese es el plan de la federación, que la liguilla se juegue sin seleccionados nacionales para que las mismas selecciones puedan tener a sus jugadores pues para prepararse para el inicio de la Copa del Mundo. Entonces, la directiva debe de tener consciente, espero que esté consciente de esto, y pues para diciembre tengan un plan de respuesta, de saber qué hacer, qué personas traer. Pero desafortunadamente Pumas es un equipo que no puede trabajar por adelantado, o por lo menos eso es lo que nos han hecho creer. No sé qué tan cierto pueda llegar a ser. Porque incluso el mismo Eduardo Saracho lo ha hablado en conferencias de prensa, ¿no? En el tema de los fichajes, pues lo dijo, ¿no? Nos tardamos con Angulo, nos tardamos con Keylor, pero no podíamos avanzar con el siguiente, refiriéndose a Pedro Vite, ya haciendo el análisis, pero refiriéndose a Pedro Vite no podemos avanzar al siguiente porque pues no sabemos si vamos a tener el capital, no sabemos si vamos a tener la plaza de no formado en México libre para que pues pueda llegar este jugador, ¿no? Incluso ese fue el problema por el cual Pumas no pudo ir por un delantero no formado en México. Si bien llegó JJ, pues él no ocupa plaza de no formado en México, pero el hecho de que hayan tardado tanto en solucionar el tema de Piero Quispe fue lo que prácticamente pues dejó que se cayeran todas las posibilidades de 9 que tenían en la carpeta, ¿no? Se tenían varios nombres, circularon muchísimos nombres durante todo el mercado de fichajes, que si Icardi, que si Upamecano, que si... ¿Quién más dijeron? Empezaron a soltar hasta Benzema. Las últimas opciones, como ya lo dije, creo que fueron Chimi Ávila y... no me acuerdo quién era el otro, pero aquí lo importante es eso, o sea, que la planeación de Pumas no puede ser de manera, ¿cómo decirlo? Pues de manera constante, por buscar, por decir una palabra, pero pues no tiene ese mismo poder adquisitivo, eso es una realidad, no tiene ese poder adquisitivo que tienen pues estos equipos más poderosos, por no decir más grandes y que se pueda malinterpretar, pero sí más poderosos económicamente, como lo es Monterrey, como lo es en este momento, como lo es Cruz Azul, como lo es Tigres, como lo es América, como en este momento también lo está haciendo Toluca. Pero pues no Pumas no se puede dar el lujo de estar hablando con, no sé, 3, 5 opciones al mismo tiempo y tratar de cerrarlas, ¿no?
porque se sabe que se hizo. Se sabe que Pumas estuvo hablando con varias opciones, pero como Piero Quispe no solucionaba el tema de a dónde se iba a ir, si sí se iba a ir o tendrían que aplicar la misma que aplicaron con Leo Suárez, ¿no? De registrarlo con la sub-20, con la sub-23 y ya poder traer al delantero no formado en México, ¿no? Pero, repito, para el próximo torneo yo creo que Pumas tendrá que hacer una mejor planeación y pues sí buscar estas posiciones bastante puntuales. Creo que en la media cancha la contención es lo que Pumas necesita reforzar. Veremos si los extranjeros que están se quedan, que yo espero que sí, porque tendrían que ser esta columna vertebral. Keylor, Angulo, Carrasquilla, y buscar a alguien adelante que siga siendo esta pieza importante, ya sea mexicano o extranjero, ¿no? Muchos priorizan la parte de que el delantero tenga que ser extranjero forzosamente, pero pues si se encuentra una opción mexicana que pueda cubrir esa necesidad que tiene Pumas, pues también será bienvenido. Aunque son pocas las opciones, pero pues por ahí debe de haber alguno. Repito, son fechas importantes para el proyecto de Efraín, porque se viene Chivas en Ciudad Universitaria el próximo domingo 5 de octubre a las 7 de la noche. Se viene Monterrey en el Gigante de Acero, San Luis en CU, León de visita, Xolos en CU y Cruz Azul de visita. Todavía no hay un lugar, una sede definida para este partido en contra de Cruz Azul. Yo espero que sea aquí en Puebla. Porque el torneo pasado les funcionó muy bien, hubo una muy buena entrada por parte de las dos aficiones. Obviamente pues se hizo sentir la localía de Cruz Azul por todo el tema de abonados, por la gente que sí viajó de Ciudad de México a Puebla para aprovechar el tema de los bonos. Y pues espero que pueda darse aquí en Puebla este partido, porque si no me voy a quedar sin oportunidades de ver a Pumas en este torneo. Y pues no sé si para el siguiente haya los mismos extranjeros que están en el plantel en este momento. Pero ese es otro tema, ¿no? Yo creo que, repito, son jornadas muy duras las que se vienen para Pumas. Ojalá que puedan reaccionar en contra de Chivas y tratar de rasguñar el empate y de cuidarlo lo más que se pueda en el Gigante de Acero, para que las últimas 4 jornadas se pueda hacer un trabajo lo más decente que se pueda y puedan calificar por lo menos a play-in, y esperar, ahí sí van a tener que esperar combinaciones de resultados en caso de que Pumas haga las cosas bien, que a veces de alguna manera ese es el gran problema, ¿no? Cuando Pumas depende de sí mismo es cuando más miedo tiene la afición para que las cosas salgan bien. Regresando un poco al tema del partido, pues no hay mucho que agregar. Lo que les decía al principio, el tema de utilizar a Ramsey y a Carrasquilla en las posiciones en donde verdaderamente puedan ser lo más efectivos posible, tomando en cuenta lo que se tiene, ¿eh? No es que vaya a traer refuerzos en este momento yo de manera imaginaria, ni mucho menos, pero con lo que se tiene yo creo que podría poner a Ramsey al lado de Trigos y a Carrasquilla por detrás del delantero. Pedro Vite no termina, como ya lo mencioné, no termina por adaptarse. Creo que no es la posición en la que normalmente está acostumbrado a jugar. Creo que también podría ir por el centro de la cancha, tal vez igual al lado de Trigos o en lugar de Trigos, para que por ahí empiece a crear juego. Tal vez ese sea el jugador que nos puede dar esa creación que Pumas necesita, junto con Adalberto Carrasquilla, que es uno de los mejores activos que tiene el Club Universidad, a pesar de que mucha gente diga que el activo más importante es otro. Creo que Pumas tiene buen plantel, el problema es eso. Creo que no hay disciplina dentro del campo. Para muestra, pues las suspensiones que ha habido a lo largo del torneo
por acumulación de tarjetas amarillas. Y repito, creo que Pumas tendrá que hacer partidos muy inteligentes, van a ser partidos intensos, no en el sentido de que sean de ida y vuelta y de muchos goles, pero sí intensos en cuanto a qué va a hacer el equipo, ¿no? Porque ahorita no me atrevería a dar un pronóstico porque pues tanto Chivas como Pumas vienen de momentos muy distintos, vienen del fondo de la tabla desde el inicio del torneo. Y va a ser un partido que en el papel luce parejo, pero pues también los Pumas son capaces de darle a Chivas ese envión anímico que están buscando o en el que están, porque vienen, repito, de 2 victorias consecutivas. Y lo que tú necesitas es ganar en casa para seguir sumando puntos y seguir escalando lugares en la tabla general y quedarte en esos 10 primeros para poder calificar como sea. Repito, el proyecto de Efraín Juárez, si no califica en este torneo a play-in o directo a cuartos, la directiva lo estará evaluando. Esto no es una información que sea confirmada ni oficial, pero yo creo que es lo que tendrían que hacer. Desde mi punto de vista, yo sí le daría más tiempo, esperando que el mismo Efraín y el cuerpo técnico se sigan sintiendo cómodos y se sigan sintiendo parte de, para pues seguir con el proyecto, porque es un proyecto que necesita tiempo y que necesita muchos más mercados de fichajes para que puedan complementarse todos y se tengan las piezas que el equipo necesita para llegar a estas instancias que tanto se anhelan. Yo creo que por el momento podemos dejar el episodio hasta aquí y pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. No olviden seguir todas las redes sociales de este podcast, @desde el pebetero en todos lados, en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Los episodios los pueden escuchar y los pueden ver en Spotify y YouTube. En YouTube, ya saben, denle like, compartan y comenten todo lo que quieran, activen la campanita y suscríbanse para que podamos seguir llegando a mucha más gente. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense mucho, les mando un abrazo de gol, los quiero, bye.